como en el cielo. ¿Estamos listos? Estamos listos. Doy gracias al Señor por esta oportunidad, este privilegio. Doy gracias al Señor porque Él ha sido bueno, amén. Hasta aquí nos ha ayudado, nos ha mantenido. Y para mí, como siempre lo digo, es un privilegio compartir palabra del Señor, pero también una responsabilidad muy grande. Y yo le invito a que abra su mente, abra su corazón y que sea el Espíritu Santo de Dios glorificándose, ministrando su vida y ministrando su ser, amén. Así de que enviamos un saludo también a todo aquel que nos vaya a estar mirando, ya sea en vivo, ya sea después. Un saludo, que el Señor sea bendiciendo su vida y que el Señor sea ministrando su corazón. Y ya estamos listos entonces. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 6:10, porque ese es el texto, ¿verdad? Dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Puede sentarse. Me regala solo unos minutos y vuelvo y digo: deje que el Señor ministre su vida. Como en el cielo es el tema, ¿verdad?, de este año. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el tema de esta tarde es: como en el cielo, hágase su voluntad. Nosotros, las mujeres que fuimos a la actividad seccional, ¿verdad?, nos hablaron acerca de la oración, porque este texto está en la oración modelo, en el Padre Nuestro, ¿verdad? Y nos hablaron acerca de la oración. La líder del distrito nos habló acerca de la oración y nos dio 5 puertas que la oración abre. Número 1 dice que la oración nos lleva a la intimidad con Dios. Número 2, la oración nos enseña a vivir en esa intimidad. Número 3, la oración nos enseña a tener un corazón perdonador. Número 4, la oración nos da acceso o nos da autoridad. Y número 5, la oración nos enseña el poder del acuerdo. Entonces, como en el cielo, y ella nos habló acerca de la oración. El día viernes tuvimos nuestra actividad y la predicadora de esa noche, basado también en este mismo texto, ella ya no nos habló de la oración, ¿verdad que sí? Ella nos habló ¿de qué? Del reino. Ella nos habló del reino. Y en ese tema que ella nos trajo acerca del reino, ella nos decía: el reino trae justicia, reconciliación, gozo, salvación, sanidad. El reino implica que somos hijos y tenemos autoridad. Son unos cuantos puntitos, ¿verdad?, de lo que ella nos estuvo ministrando, nos estuvo hablando el día viernes. Entonces, este pasaje de Mateo 6:10, como en el cielo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, nosotros lo encontramos en la oración modelo, en el Padre Nuestro. Y en esa oración modelo, nosotros podemos encontrar que hay 7 peticiones. Hay 7 peticiones que la podemos dividir de la siguiente manera. Las primeras 3 peticiones están enfocadas en la gloria divina. ¿Cuáles serían? Número 1, santificado sea tu nombre. Número 2, venga a nosotros tu reino. Y número 3, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa sería la primera división, ¿verdad?, de las 7 peticiones. La segunda división serían las 4 últimas, y estas van enfocadas en nuestras necesidades materiales y espirituales. ¿Y cuáles serían? Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¿Sí vemos la diferencia? Las primeras se enfocan en ¿quién? En Dios. Las 4 últimas se enfocan en nosotros, ¿verdad? En nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar de la tercera. De la tercera que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muchas veces nosotros queremos que se haga como nosotros queremos en la tierra, que se haga también en el cielo. Invertimos, ¿verdad? Invertimos. Dice que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Pero muchas veces el ser humano quiere orarlo al revés. Hágase su voluntad en el cielo como quiero en la tierra. No es así. No es así. No se puede decirle al Señor que Él obre como nosotros queremos. La palabra dice que aquí se tiene que obrar como Él quiere. No el obrar como yo quiero. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no trabaja de esa manera. Dios no se va a sujetar a nuestros deseos. Dios no se va a sujetar a nuestros sueños. Dios no se va a sujetar a nuestros planes. Porque no es lo que yo quiero, no es como yo lo quiero, no es cuando yo quiero, no es donde yo quiero. Sino más bien es lo que el Señor quiere hacer. Como el Señor lo quiere hacer. Cuando el Señor lo quiere hacer. Y a dónde el Señor lo va a hacer. Si vemos, porque no se trata de nuestra voluntad. Se trata de la voluntad de Dios. Así como se hace en el cielo, que se haga en esta tierra. Así como su voluntad se hace en el cielo, que se haga en nuestras vidas. Que se haga en nuestras vidas. No se trata de nosotros, amados. Se trata de Dios. Dios no es el que tiene que correr detrás de nosotros buscando hacer nuestra voluntad. Dios no tiene que andar corriendo detrás de nosotros buscando en qué nos puede complacer. Dios no tiene que andar corriendo detrás de nosotros buscando en qué nos puede ayudar. Dios no tiene que hacer eso. Los que tenemos que correr a la presencia de Dios somos nosotros. Porque nosotros necesitamos su presencia. Nosotros necesitamos de su toque. Nosotros necesitamos que su voluntad sea hecha en nosotros. No nuestra voluntad sea hecha en Dios. Y esto me traía a memoria cuando estaba estudiando, cuando el Señor le dio el mandato a Moisés. Y le dice a Moisés, mira, vas a tomar la sangre, ¿verdad? Vas a tomar la sangre del carnero y esa sangre vas a agarrar y le vas a poner en el lóbulo derecho, ¿verdad? De la oreja derecha, le vas a poner de esa sangre a Aarón y a sus hijos. De esa misma sangre vas a agarrar y vas a poner sangre en el pulgar de la mano derecha de Aarón y de sus hijos. Y vas a agarrar también otro poquito de sangre y le vas a poner en el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y el resto lo vas a rociar en el altar, alrededor. ¿Qué quería decir el Señor con eso? ¿Qué simbolizaba que le pusieran sangre en el lóbulo derecho de la oreja de Aarón? ¿Qué simbolizaban que le pusieran sangre en la mano derecha? ¿Qué simbolizaba que le pusieran en los pies? Simple y sencillamente que el sacerdote tenía que estar presto a escuchar lo que Dios estaba hablando. Él tenía que estar atento a escuchar lo que Dios quería decirle al pueblo. Él tenía que estar atento a escuchar, a discernir la voz de Dios. Él tenía que estar presto a correr para hacer
la voluntad de Dios. Si vemos, no era Dios corriendo detrás de ellos. Por medio de este acto, Él estaba simbolizando que ellos tenían que estar listos a acatar la voz de Dios, a obedecer la voz de Dios, a obedecer el mandato de Dios, a correr y ponerlo por obra. Por eso le dice, ponle la sangre en la oreja, ponle la sangre en la mano derecha, ponle la sangre en el pie derecho, porque tienen que estar listos a escuchar. Porque no se trata de la voluntad del hombre, se trata de la voluntad de Dios. Y así como se hace en el cielo, se tiene que hacer en la tierra. Gracias, Señor. Necesitamos correr para hacer su voluntad. Nosotros somos los que tenemos que correr a la presencia del Señor y decirle, ¿qué quieres que yo haga? Él es el que está en el trono. Nosotros somos los que corremos y nos postramos a los pies del Rey. Nosotros no estamos sentados en el trono. Es Él el que está en el trono. Pero a veces el hombre quiere invertir los papeles y quiere sentarse en el trono y que Dios le sirva. Y no funciona así. Porque todo lo que Él nos da, todo lo que Él hace por nosotros, es por gracia y por misericordia. Por gracia y por misericordia. El mayor ejemplo que nosotros podemos mirar de cómo se sujetó a la voluntad del Padre, así como en el cielo se sujetó en la tierra, en nuestro Señor Jesucristo. Él mismo definió su vida como el cumplimiento absoluto de la voluntad del Padre. El cumplir esa voluntad era su alimento y la misión principal por la cual Él había venido. Es lo que nos dice Juan 4, en el verso 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero ¿qué estaba aconteciendo ahí? ¿Qué estaba sucediendo en el contexto de este pasaje? Dice la palabra que el Señor iba para Galilea, pero que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario a Jesús desviarse y pasar por Samaria, porque tenía que hacer la voluntad del Padre. Porque, amados, en Samaria había alguien que estaba esperando que Jesús pasara. Había una mujer que era menospreciada, pero que el Señor había mirado el corazón de ella. Y por ese corazón el Señor dijo, me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario detenerme en Samaria. Me es necesario detenerme en ese pozo. Me es necesario sentir sed. Me es necesario decirle, dame de beber. Me es necesario. Y usted conoce la historia. La mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy mujer samaritana? Y los judíos y samaritanos no se llevan. Y el Señor entabla una conversación con ella. El Señor entabla esa conversación con ella. Y esta mujer le dice, ¿verdad? El Señor le pregunta y le dice, ve, trae a tu marido. Y ella le dice, yo no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, la verdad me has dicho, porque tantos maridos has tenido y el que tienes ni tan siquiera es tu marido. No te ha honrado con casarse contigo. Bien has
dicho. Y él comienza a ministrar la necesidad de esta mujer, comienza a ministrar el corazón de ella. Y esta mujer es tocada por Jesús. Es tocada por Jesús. Tanto así que ella agarra y se va, deja su cántaro, se va a la ciudad y le empieza a decir a todo el que se encontraba en el camino: vengan y vean. Vengan y vean, conozcan a este hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y escuche, me ha dicho todo lo que he hecho. En ningún momento el Señor la juzgó, la señaló. Suplió la necesidad espiritual que esta mujer tenía. Y esta mujer dice: vengan, Él me ha dicho todo lo que yo he hecho y no me ha condenado. Vengan a ver, ¿no será este el Cristo? Y dice que todos salieron, ¿verdad? Entonces salieron de la ciudad y fueron donde Jesús. Pero todo comenzó con una mujer. Con una mujer. Y eso era lo que estaba aconteciendo cuando los discípulos llegan y le dicen: maestro, rabí, come, ya es tarde, has caminado todo el día, toda la mañana, es tarde, come. Y el Señor les dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces ellos se preguntaban entre sí: ¿será que alguien le trajo de comer? ¿Será que alguien se nos adelantó y le trajo comida al maestro, por eso no tiene hambre? Y es ahí donde el Señor les dice esto: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. De esa comida Jesús estaba hablando. Porque para él hacer la voluntad del Padre era su alimento. No era un alimento físico, no era el pan, no eran los peces, no era el agua. Era hacer la voluntad del Padre quien lo había enviado. Más adelante nosotros podemos ver otro pasaje. En el capítulo 5, verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y este pasaje se da cuando Jesús es criticado por haber sanado en día sábado, en día de reposo. Y él les responde y les dice que lo que él había hecho estaba en armonía, estaba en sintonía con la voluntad del Padre. Por eso él dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Había una unidad, lo que el Padre lo había mandado a hacer, él lo estaba haciendo. Esa era la voluntad del Padre. Entablar una conversación con la mujer samaritana era la voluntad del Padre. Sanar a este hombre, que dice la Biblia que venía un ángel y movía las aguas, y el primero que se sumergía en esas aguas recibía su milagro. Y encuentra a este hombre y el Señor le pregunta, ¿verdad? Y el hombre le dice: maestro, es que cuando las aguas suenan, se mueven y yo quiero entrar, ya hay otro que me ganó. Porque era paralítico, ¿cómo iba a correr a sumergirse? Él tenía la fe y él quería obedecer. Pero tenía un impedimento que no lo dejaba ir más allá. Y el Señor viene y lo sana. Entonces los religiosos comienzan a criticar a Jesús.
Pero Jesús le dice, lo que yo estoy haciendo está en sintonía con la voluntad del Padre. Mi juicio no está basado a lo que yo veo que según ustedes se tiene que juzgar, sino que está basado en la revelación continua y directa con el Padre. Porque el religioso diría, tú no mereces la sanidad, por eso no puedes llegar. Tú no mereces que Dios haga un milagro en ti, por eso no lo puedes recibir. Pero el Padre dice, por gracia voy a hacer una obra. Por misericordia le voy a mostrar mi gloria. Y Jesús le dice, eso es lo que yo hago. Porque no estoy haciendo mi voluntad, sino estoy haciendo la voluntad del Padre. Porque Él es el que me ha enviado. La misión perfecta, su misión, su vida, estaban totalmente dirigidas a obedecer la voluntad del Padre. Y Él lo dijo, no he venido a hacer mi voluntad. Y encontramos este otro pasaje. En Lucas capítulo 22. En el verso 42. Estamos viendo a Jesús en el Getsemaní. Lo estamos viendo cómo llegó a aquel lugar. Le dice a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Y Él se aparta de ellos. Y Él se pone de rodillas, se postra y comienza a clamar diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque es fácil hacer la voluntad en medio de los milagros. Oh, yo estoy haciendo la voluntad del Señor, porque estoy sanando, ¿verdad? Estoy haciendo la voluntad del Señor, porque estoy llenando estadios predicando. Estoy haciendo la voluntad del Señor, porque soy el instrumento de Dios para honra de su nombre. Porque estoy llevando nuevas revelaciones. Porque le estoy dando vista a los ciegos. Porque el paralítico se levanta y comienza a caminar. Porque el mudo su lengua es suelta y comienza a hablar. El ciego comienza a mirar. Pero cuando tiene que beber la copa, cuando el Padre dice tienes que beberla, es ahí donde dice yo no quiero beber esa copa, yo no quiero ese dolor. Pero aquí podemos ver a Jesús que no solamente hizo la voluntad de los milagros, en los prodigios, en las señales, no solamente hizo la voluntad de las sanidades, no solamente hizo la voluntad de darle de comer al hambriento, no solamente hizo la voluntad de multiplicar los panes y los peces, sino que en el momento de más dolor, de más tensión, Él pudo decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía la voluntad del Padre. Él sabía que tenía que predicar. Él sabía que tenía que sanar. Pero también Él sabía que tenía que llegar al Gólgota. Amén, gloria a Jesús. Y Él le dice, yo sé que no será fácil, porque Él era carne también. Él era hombre como nosotros. ¿Y a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta llorar? ¿A quién le gusta ser herido? ¿A quién le gusta que lo maltraten? ¿A quién le gusta que lo vituperen? ¿A quién le gusta sufrir todo eso? Si tú eres humano, a ti no te va a gustar. A nadie de nosotros nos gusta. Y era lo que le esperaba a Jesús. Era lo que le esperaba. Él estaba en el Getsemaní. Sus gotas eran como gotas de sangre. El sudor era como gotas de sangre.
Y Él clamando, Él intercediendo, y Él diciendo, Señor, yo sé que esto es lo que tú quieres. Señor, yo sé que tengo que ir a la cruz. Señor, yo sé que tengo que dar mi cuerpo. Señor, yo sé que me tienen que golpear. Yo sé que me tienen que blasfemar. Yo sé que me van a arrancar las barbas porque ya había sido profetizado. Pero Jesús le dice, en mi carne, Señor, yo no quisiera pasar esto. Pero he entendido que tu voluntad es mejor. He entendido que es necesario que yo beba esta copa. Por eso, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era la voluntad del Padre que le aconteciera todo eso a Jesús. Por eso, cuando lo fueron a arrestar, cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malcolm, el Señor le reprende y le dice, guarda esa espada. ¿Acaso la copa que el Padre me ha dado no la he de beber? Él aceptó la voluntad. Porque la voluntad del Señor se tiene que aceptar sin condiciones. Así como en el cielo, así se tiene que hacer en la tierra. Así como se acepta la voluntad de Dios en el cielo, nosotros tenemos que aceptarla. Y su voluntad muchas veces va a incluir dolor. Su voluntad muchas veces va a incluir que usted tenga que beber esa copa. Que usted tenga que llorar. Que usted tenga que derramar su corazón. Y decir, Señor, como dice uno, ¿verdad? Ya no siento lo duro, sino lo tupido. Pero es necesario beber esa copa. Es necesario beber esa copa. El dolor es necesario en nuestras vidas para crecer y ver su gloria. Es necesario el dolor en nuestras vidas. Porque es ahí donde, en medio del dolor, el Señor nos purifica. En medio del dolor, aprendemos a conocernos. Aprendemos a discernir nuestras debilidades. En medio del dolor, aprendemos a depender de Dios. El hombre puede decir que se haga tu voluntad, Señor, de diferentes maneras. Pero nuestro Señor Jesús no solo lo dijo, sino lo demostró hasta el final. Porque no es decirlo, es hacerlo. No es solo decir, Señor, que se haga tu voluntad y darnos la media vuelta. Es realmente aceptar y hacer la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia en decir, Señor, que se haga tu voluntad desde el resentimiento y la fatalidad de nuestro corazón. Hay una gran diferencia decirle al Señor, está bien Dios, tú ganas. Haz tu voluntad, haz como tú quieras. Porque al final de cuentas, nada de lo que yo haga o diga te va a hacer cambiar de opinión. Hay una gran diferencia decirlo desde el resentimiento de nuestro corazón. Decirlo de esa manera. Haz como tú quieras. Como quiera ni me escuchas. ¿Verdad que hay una gran diferencia? Y muchas veces nos ponemos con esa actitud. Y le decimos, ya, haz tu voluntad. Esa es tu voluntad, está bien. ¿Ya qué? Por más que diga, por más que haga, ¿vas a hacer lo que tú quieres? Nos ponemos con una actitud de malcriados con el Señor.
pensando que es como nosotros, pensando que es nuestro cónyuge o los hijos. No, Él es Dios. Él es Dios. Hay una gran diferencia a decir, haz tu voluntad. No me gusta, pero hazla, porque ya no puedo hacer nada. No me gusta lo que tú estás haciendo, pero está bien. A realmente decir con un corazón sincero, como lo dijo Jesús. Si tú quieres, Señor, si hay otra forma que yo no tenga que sufrir tanto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay una gran diferencia, ¿verdad? De decirle al Señor, que se haga tu voluntad, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón sincero, con un corazón que sabe en quién ha creído. Es necesario realmente decirle al Señor, Señor, haz tu voluntad. Pero con sinceridad. Con sinceridad. Decirle, Señor, tú sabes que en mi carne yo no quisiera esto. Pero dame la fortaleza, dame la fuerza para poder sobrellevar. Hermano, ¿por qué no nos va a dejar solos? ¿Qué dice? En el mundo van a tener aflicción, pero descansen en mí. Yo he vencido al mundo. Necesitamos aceptar la voluntad del Señor con un corazón que sabe en quién ha creído, con un corazón que sabe que Dios está haciendo lo que mejor nos conviene a nosotros. Nosotros podemos tener planes, sueños, metas, anhelos, pero solo Dios sabe lo que a nosotros nos conviene. Y a veces es necesario beber la copa del dolor. Señor dice, te voy a bendecir, te voy a llevar a las naciones. Hágase tu voluntad, Señor. Estoy listo, preparado para toda buena obra. Pero a veces el Señor te va a decir, esta copa que he puesto delante de ti, tienes que beberla. Y de la misma manera tenemos que decirle, amén, Señor. Hágase tu voluntad, porque no la voy a beber en mis fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu. ¿Qué implica que se haga la voluntad de Dios así como en el cielo, aquí y ahora? Número 1, implica que nuestra vida tiene que estar alineada al plan de Dios. ¿Sí vimos Jesús? La vida de Jesús iba alineada. Lo que Él hacía iba acorde con lo que el Padre quería. Tenemos que rendir nuestra voluntad a Él. Tenemos que confiar en la dirección de Él, sabiendo, reconociendo que los caminos de Dios son mejores que nuestros caminos. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Usted lo puede leer en Isaías 55, 8, 9. Número 2, tiene que haber obediencia total. No obedecer cuando me conviene y hacerme el sordo cuando no me conviene. Tiene que haber obediencia total. En el cielo no se cuestiona la voluntad de Dios.
solamente se obedece y se hace con prontitud y entusiasmo. Pero nosotros somos expertos en cuestionar la voluntad de Dios. Nada más tantito no nos gusta lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida y ahí estamos. ¿Por qué? Como los niños cuando llegan a los 2 añitos y ya comienzan a hablar y quieren saber todo, ¿verdad? ¿Y por qué? Y la mamá, el papá le da la respuesta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y comenzamos nosotros también. ¿Y por qué tengo que sufrir? ¿Y por qué a mí solamente me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué no se lo das a alguien más? ¿Y por qué solamente yo? Y nos queremos escudar. Señor, tú tienes cantidad de soldados ya. Las mejores batallas se los das a tu mejor soldado, pero ya dame un descanso. Nos consideramos los mejores soldados del Señor, pero cuestionamos a la primera la voluntad de Dios, a la primera que no nos agrade lo que Él nos dijo, lo que Él hizo, comenzamos a cuestionar. Pero somos sus mejores soldados. No, amados. Tiene que haber una obediencia total. Tenemos que aprender a no cuestionar la voluntad de Dios. Porque en medio de ese por qué podemos perder una bendición. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí vemos? Si estamos cuestionando su voluntad, pero queremos traerle ofrenda, sacrificio, el Señor dice: mira, como dicen, ¿verdad? Hacete un lado. Haz a un lado eso. ¿De qué te sirve si no estás prestando atención a lo que te estoy diciendo? ¿De qué te sirve si no quieres hacer lo que te estoy diciendo? ¿Sí vemos? Número 3. Que se haga su voluntad como en el cielo, aquí y ahora, implica que es acción y no solo palabras. ¿Se acuerda de los 2 hijos que el padre de familia le dice a uno: ve y trabaja mi viña? Y uno le dijo: sí, papá, voy a ir. Pero no fue. Y le dice al otro hijo: hijo, trabaja en mi viña. No, no quiero. Pero fue. ¿Verdad? Uno obedeció, a regañadientes obedeció. El aceptar la voluntad del Padre implica que es una acción. No es decir, sí acepto tu voluntad, sí está bien, voy a hacer tu voluntad, sí está bien que se haga tu voluntad en mi vida. Pero a la hora de llevarlo a la acción, no queremos hacerlo. Es acción y no palabras. Recuerde, no lo va a hacer solo. Hasta en eso. El Padre es tan bueno con nosotros que no nos deja hacerlo solos. No lo va a lograr en sus fuerzas. Va a ser un diario vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Es el consejo de la palabra. Y número 4, implica confianza y sumisión. Es someter nuestra voluntad a la de Él y descansar que Él tiene cuidado de nosotros y que todo obra para bien en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Eso implica que se haga la voluntad de Dios, así como en el cielo. Es descansar de que Él sabe. Él sabe lo que está haciendo, amado. Ahorita si usted está en medio de la prueba, del dolor, de la prensa, ahorita si usted se ha bebido esa copa, amado, Él sabe lo que Él está haciendo. Y no está solo, el Señor está ahí. El Señor es el que le da la fuerza. El Señor es el que le fortalece. El Espíritu Santo es el que le ayuda. Pero no renuncie a hacer la voluntad de Dios. No renuncie. No renuncie, porque al final de cuentas, los que perdemos más somos nosotros. Porque como me dijo mi esposo una vez, nosotros sin Dios no somos nada. Él sin nosotros sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Así de que no le tenga miedo, no le tenga miedo a decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad, aquí y ahora, en mi vida, así como se hace en el cielo. No le tenga miedo a la copa, no le tenga miedo al dolor. Las pruebas pasan, no llegan para quedarse, llegan para hacernos crecer y ver la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Así como en el cielo, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor.